Good morning, everyone. Buenos días a todos. Happy Easter. Feliz día de domingo de resurrección. The Lord is risen. Señor ha resucitado. Risen indeed. En verdad ha resucitado. ¿Os acordáis? Lo ensayamos todos los años. Okay, let's do the English speakers teach the Spanish The speakers. Lord is risen. Yes, risen indeed. El Señor ha resucitado. No, en verdad ha resucitado. En verdad ha resucitado. El Señor ha resucitado. Yay! He has. Well, we are very happy to be able to celebrate here in this place and also through internet today. Estamos muy the contentos de celebration poder compartir hoy juntos aquí en la iglesia, pero también en internet. And we are not only remembering a very important and a historical day almost 2,000 years ago, Y no estamos recordando un momento histórico hace 2000 años, but we are enjoying the life of the risen Lord, sino que Jesus Christ. estamos disfrutando de la vida del Señor resucitado, Let's Jesús. pray. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you so much for the new life that we have in Christ Jesus. gracias por la nueva vida que tenemos en Cristo The Jesús. wonderful privilege that we have to be called children of God. El privilegio tan maravilloso de ser llamados hijos de And we Dios. owe it all to you, Jesus. Y te lo debemos todo a ti, Jesús. Thank you for the great sacrifice on the cross. Gracias por tu gran sacrificio en la cruz. And thank you for your resurrection. Y gracias por tu resurrección. Thank you so much. Muchas gracias. Amen. Amén. Well, before we proceed to worship the Lord, we're going to give some announcements. Antes de seguir, vamos a dar unos anuncios. Jesús ha resucitado. De verdad, ha resucitado. ¡Ha resucitado! Ha resucitado, de verdad ha resucitado. He is risen. He is risen indeed. Alahong o Cristo, ou alai o no o ia. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. 예수 그리스도께서는 부활하셨습니다. 참으로 부활하셨습니다. 예수 그리스도가復活 살아나시다. He is risen. He has risen indeed. He is risen. He is risen indeed. Ha resucitado, de verdad. De verdad, ha resucitado. È risorto, davvero è risorto. Ha resucitado. Buenos días. Good morning. Tenemos algunos anuncios. We have a little more announcements. Vamos a explicar algunos un poquito. We're going to explain some of them. Primero que nada decir que esta tarde nos volvemos a reunir ahí afuera en el césped. Just a reminder that this evening we have another service Y outside. va a ser igual que este, pero ahí afuera. So just that you know, it's not a different service. It's going to be the same as this morning, except outside. Y es muy guay porque ahí podemos invitar a todas las personas que queramos. And it's great because we can invite everyone we want because there's no limit. Porque no hay límite de aforo. Otra cosa, también os agradecemos mucho que vengáis, los que vayáis a venir, que vengáis 15 minutos antes para poder
poder sacar vuestra propia silla. And if you're coming this evening, please come a little earlier so you can take your own chair outside. También muchísimas gracias por lo que habéis aportado para el énfasis misionero del mes pasado. And thank you all very much who contributed for the missionary emphasis of last month. Hemos podido recaudar 190 euros para Josué y Sara. We were able to, we got 190 euros to send to Josué and Sara. Así que muchísimas gracias, es una bendición. Thank you so much. They really appreciate it. Están muy agradecidos. Y también hemos podido ayudar en Guinea Ecuatorial. Yeah, we also helped, as a church, we helped Equatorial Guinea. Con toda la catástrofe que pasó. Because there, I don't know if you heard, there was a huge bomb, explosions, and a lot of our brothers and sisters were endangered, and we, so we wanted to help them. Hubo una gran explosión y muchos de nuestros hermanos estaban en peligro y hemos podido ayudarles como iglesia con 100 euros. And so we sent 100 euros because there was a lot of churches in Spain got together. And we were able to send over 13,000 euros together. Así que muchísimas gracias. Yeah, muchas gracias. Y el énfasis misionero de este mes es para Nuevos Pasos. And the mission emphasis for this month is for Nuevos Pasos. Así que si quieres participar con esto, puedes apoyarlos poniendo tu donativo en la cajita gris que está al fondo. And if you want to contribute with this, there's a box in the back with a name. And Nuevos Pasos is it's like 2 orphanages in Peru and Bolivia. Y Nuevos Pasos tiene 2 orfanatos en Perú y en Bolivia. And we support them once a year. Y los apoyamos una vez al año. And there's a church in Rhoda, and they, before pre-COVID, they would go and help. Y hay una iglesia en Rota y antes de que pasase todo lo del COVID, ellos hacían viajes para poder apoyarlos. So they haven't been able to, but they are still in need, obviously. Y ellos por toda esta situación no están pudiendo viajar, pero obviamente tienen esa necesidad. There's some Spanish missionaries there, and we'd like to encourage them with a gift offering. Y hay algunos misioneros españoles allí y nos gustaría poder apoyarlos con una ofrenda de amor. Y tenemos un evento de jóvenes muy especial esta semana. We have a special youth event this week. Es un evento semipresencial de todos los jóvenes de la Bahía de Cádiz. It's semi-presencial. Anyway, there'll be via Zoom and also in person. Hybrid. Thank you. Event. Y es que esta situación no nos va a limitar. And this situation is not going to limit us. Hay muchos jóvenes aquí en la Bahía de Cádiz que amamos a Dios. There's many young people in the Bay of Cádiz that love God. Y vamos a reunirnos. And we're going to get together. Así que el sábado a las 6 de la tarde. So Saturday at 6 p.m. Os animamos a los jóvenes a venir aquí a la iglesia. We encourage you, young people, to come here to church. Y aquí nos vamos a conectar. And here they're going to be connecting por Zoom. Via Zoom. Con todas las demás iglesias de la Bahía de Cádiz. With the rest of the churches of the Bay of Cádiz. Así que vamos a estar todos los jóvenes conectados. So all of the churches of the Bay of Cádiz are going to be connected. Y vamos a conectar también con Jesús. And we're going to connect with Jesus as well. Así que os animamos. So we encourage you. Eso es todo. That's it. Thank you. Okay, let's stand, shall we? Vamos a levantarnos. What a wonderful day to be able to praise the Lord, amen? Qué día tan maravilloso para poder alabar a Dios. Lord, we thank you that you rose from the dead. Señor, te damos gracias porque tú te levantaste de los muertos. We thank you that we can just proclaim that this morning and worship in your victory today. Te damos gracias porque podemos proclamarlo y proclamar tu victoria esta mañana.
We love you, Te Jesus. amamos, Jesús, We lift up your name. y levantamos tu nombre. Thank you, Lord. Amen. It's not as mighty and so much stronger.
for all that you've done for me. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Eres digno, Señor. You are worthy. You conquered the grave. You conquered the grave. It's amazing. It's amazing. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You have laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for all that you've done for us. Gracias Jesús por todo lo que has hecho por nosotros. We love you, Te Jesus. amamos We Jesús. worship you this Te morning. adoramos. We worship you, Jesus. I searched the world, but you couldn't fill me.
chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Aleluya. Came that morning, sealed the promise, your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared to claim on me. Mañana intercedía, su cuerpo en mente volvió a vivir. Urgente ha declarado, de su panel tiene más poder. Tuya es la victoria, Dios. Jesus Dios is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Aleluya, gloria al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas se rompió, en su boca salvación y esperanza está en Jesús. Aleluya, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesa, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando,
alabanza y gozo delante de tu presencia, Señor. Estoy agradecido, Señor, por ese sacrificio, Padre, por esa sangre vertida en el Calvario, Señor. Gracias, Señor, por morir por mí, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Tu pueblo, Señor, clama a ti, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque no tenemos con qué pagarte, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret, por todo, Señor. En tu nombre santo, a ti la gloria. Señor, gracias, Padre. Gracias por darnos tanto, Señor. Thank you, Lord, for giving us so much. Gracias, Jesús, por tu presencia en este lugar. Thank you for your presence, Jesus, in this place. Gracias, Señor, por guardar y proteger nuestra vida en este año tan difícil, Señor. Thank you for protecting our lives in this difficult year, Lord. Gracias por proveer para nuestra vida, Señor. Thank you for giving us life, Father. Queremos darte un poco, Señor, de lo mucho que tú nos das, We Señor. want to give to you a little of the great things that you give to us. Pero queremos darte nuestra vida, Señor, por encima de nuestro dinero, Señor. Above our money that we give you, Lord, we want to give you our lives. Recibe esta ofrenda, Señor, Receive this offering en el nombre de tu Santo Hijo, Padre. Amén. in the name of your Holy Son, Jesus. Amen. You can have a seat, nice and down. Hallelujah. Welcome again, everyone. Bienvenidos, bienvenidos a todos otra vez. We would like to welcome especially those that are here for the first time. Siempre damos la bienvenida a los que vienen por primera vez. It's the second time. Oh, second time, okay. Welcome everyone. And we are very happy to see people that we haven't seen in a long time. Hay gente que no hemos visto en mucho tiempo. Jorge and family, welcome. Bienvenidos todos. Shirley, familia, bienvenidos. And so this is Andrew and Julian, and welcome again. Bienvenidos. Welcome. But today we would like to pray for the children before they go up to Sunday school. Queremos orar por los niños antes de que suban a la escuela dominical. And I think we need to project a few pictures, right? Yes. Before that, we're going to show just a few pictures of the events we had this weekend. Vamos a enseñaros unas fotografías de los eventos que hemos tenido durante esta semana. Daniela, dale la vuelta a esa para que puedan ver un poquito. So, we want to thank Wilhelmine Queremos dar gracias a Wilhelmine that she organized for the youth to go horseback riding and also did a class with them, a Bible class with Ella them. organizó un evento especial para los adolescentes consistente en ir a montar a caballo y también dio una clase. Bíblica. And then, sorry, can you go back? And then Saturday, Alex and Daisy had the youth here, the teenagers here at the church. Ayer sábado también hubo una actividad con los adolescentes. Alex y Daisy estuvieron con ellos. So thank you as well. Alex was also with Wilhelmine. Gracias también. Alex también estuvo con Wilhelmine.
And then on Thursday also, El jueves también we had a kids' spring party here at church. tuvimos una fiesta especial para niños, una fiesta de primavera. And we want to thank Elena and Vicky and Ruth, Jenna, Christine, Emilio, and Rosy and Raquel couldn't be here, but I know that they also prepared to be with the kids. Queremos dar gracias a todos y a todas los que habéis estado participando, todos los que estáis aquí y los que no han podido venir también. ¿Lo pasasteis bien, verdad, niños? ¿Sí? Sí. Emilio fue el niño que mejor se lo pasó. So Emilio had the best time with the kids. So, yes, let's pray for the kids. Vamos a orar por los niños. Lord, we are so grateful for Sí. every child. Señor, estamos muy agradecidos por cada niño. From Saba's little baby, yet to be born, Desde el pequeño de Sabá, que está a punto de nacer, to the oldest one of our kids here. hasta el mayor de nuestros niños aquí. Thank you, Father, for their lives. Gracias, Padre, por sus vidas. We pray that they will get to know you a little more today. Oramos que te conozcan más hoy. Pray for the Daisy as a Sunday school teacher, Oramos por Daisy, que tú la bendigas porque ella va a dar la clase hoy. and we pray also for the parents, Y también oramos por los padres. that you give them wisdom and help them as they teach them your ways. Que tú les des sabiduría y ayuda para que puedan enseñar en tus caminos a sus hijos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Gracias. Thank you. Children can go up. Los niños pueden subir. Gracias. Well, today, Easter Sunday, is the culmination of this Holy Week. Este domingo de resurrección es la culminación de la Semana Santa. We have been celebrating those last days of Jesus' earthly life here on earth. Hemos estado celebrando los últimos días de Jesús aquí en la tierra, Before he went to the cross and then before he rose again. antes de ir a la cruz y después antes de resucitar. Normally we start that with the triumphal entry of Jesus Christ into Jerusalem. Empezamos la Semana Santa siempre con entrada triunfal en Jerusalén. And then Jesús. normally we just go ahead to the Thursday when we remember the Last Supper, the first Last Supper. Y después vamos directamente al jueves, que es cuando recordamos la primera Santa Cena. But if we read the Gospels, I think it is very interesting to see what kind of teachings Jesus gave to his disciples in those last days. Pero si leemos los Evangelios, es muy interesante lo que Jesús habló a sus discípulos en esos días entre medias. He spoke to them a lot about Israel, Israel and the fact that they would not receive the Messiah and the consequences of that. Él habló mucho acerca de Israel, del pueblo de Israel, acerca de que ellos no aceptarían al Mesías y lo que eso implicaría. He spoke a lot about the end times and his second coming. Él habló mucho acerca de los últimos tiempos y de su segunda venida. And he also spoke about the final judgment for all people at the end of the ages. Y también habló acerca del juicio final, el juicio que habrá para todo el mundo en los últimos días. And of course, the most important events that we celebrate are the crucifixion of Jesus Christ and his resurrection. Pero, por supuesto, el evento más importante que celebramos es la crucifixión de Jesús y su resurrección. Have you ever wondered what you would have felt beholding in person the crucifixion of Jesus, which lasted 6 hours? ¿Te has imaginado alguna vez estando ahí al pie de la cruz mientras Jesús estaba siendo crucificado? ¿Te has imaginado estar ahí en ese tiempo que duró 6 horas? Have you ever wondered what kind of impact
that would have made on your life? ¿Alguna vez te has preguntado qué impacto hubiera tenido sobre tu vida? We can see some people that beheld Jesus' crucifixion and their lives changed forever because of that event. Podemos ver algunas personas que sus vidas fueron totalmente cambiadas porque estuvieron ahí en ese momento. Both thieves that were on either side of Jesus Christ also crucified, especially the one that repented, that famous thief. Los dos ladrones que estaban al lado de Jesús, también siendo crucificados, uno de ellos sobre todo se arrepintió. And because of that repentance, Jesus promised that he would be in paradise with him. Y por ese arrepentimiento Jesús le prometió que iba a estar en el paraíso con él ese mismo We día. can remember the Roman centurion. Podemos recordar al centurión romano. His life was forever changed because of what he beheld. He realized, he said, verily, verily, he is the Son of God. Y sabemos que su vida fue cambiada porque él dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Can you think of some people that have really made an impact, have left an indelible impression on your soul, and you have only seen them maybe once? Puedes recordar a lo mejor haber conocido a una persona una sola vez y que esa persona haya impactado tu vida de una manera indeleble. Maybe there are three things or three factors that make that a person leaves his mark in your life, even if you have seen him or her only once in your life. Hay tres factores que pueden hacer que una persona se impacte tu vida, aunque solo la hayas visto una vez. The first one is the event under which you met this person. La primera cosa es el evento en el cual os encontrasteis. The second thing is the power of the person's personality and character. El segundo es el poder de la personalidad o el carácter de esa persona. And the third thing is the change that it made upon you. Y la tercera es cómo impactó y cambió tu vida. Are you already thinking about a certain person? ¿Tienes en mente alguna persona en especial? I'm remembering when I was 8 years old. Él se acuerda cuando tenía 8 años. Some of you have heard this story before, I'm sure. Algunos seguramente ya escuchasteis esta historia. But we were driving. I was not driving. I was 8 years old. My father was driving. Estábamos conduciendo. Bueno, yo no, mi padre, porque yo solo tenía 8 And años. the 9 of us, I mean, my parents and the 7 siblings, we were driving. We were in the car. Y él tiene 6 hermanos y hermanas. Entonces los 7 más los padres eran 9 en un solo coche. And suddenly one of the wheels exploded. Y de pronto una de las ruedas explotó. And so my father lost control of the car and we went running down the hill. Tumbling down. Eh? Tumbling down. Tumbling down the hill. And mi padre perdió el control del coche y empezamos a dar volteretas y caímos a una colina. Well, to make a long story short, nobody was seriously hurt. Only one of my sisters, we had some scratches and cuts. Pero gracias a Dios y no nos pasó nada, solo una de mis hermanas tenía un poco de heridillas en la cara. But I remember when we were in the car, all of us, the car was with the wheels upwards. Y me acuerdo que estábamos en el coche, las ruedas hacia arriba, volcados We totalmente. were all like, we didn't know what was going Sin cinturón de seguridad, porque en ese tiempo no existía. Without seat belts, right? I don't remember right now. And when we stopped, suddenly the car that was behind us stopped. Y el coche que venía detrás paró también. And he was this man, his name was Rafael. Y este hombre, su nombre era Rafael. I've seen him only twice in all of my life. Y él lo ha visto solo 2 veces en su vida. That day, Ese día, which made a big impression in my life. que me impactó. And then, after we recovered, and my parents decided to go and buy some pastries and go to his home to say thank you. Y después, la segunda vez fue cuando mis padres decidieron comprar unos pastelitos
para ir a su casa y darle las gracias por su atención. And it was wonderful to see him. And when we gave him the pastries, Y fue maravilloso verle, y cuando le dimos los pastelitos, he said, come in. él dijo, venid, pasad dentro. And he led us inside their house, he and his wife, and they happened to be the makers of those cookies. Of those pastries. Y nos pasaron adelante a su casa, y resulta que ellos eran los que hacían esos pastelitos. So that was kind of funny. Así que fue un poco gracioso. My point is that I will never forget that person because of the event and also because of his character. He had a good character. Y yo nunca olvidaré a ese hombre por su detalle de haberse parado, pero también por el carácter que tenía. Now, another question is, what did the crucifixion of Jesus have different from other crucifixions that took place on Calvary? Y lo que me hago la pregunta es, ¿qué diferencia había en esta crucifixión de Jesús con respecto a las demás que habían sido, porque había muchas en esa época, en el Calvario? What was different about Jesus? ¿Qué era diferente acerca de Jesús? Why has this crucifixion touched so many lives before and now still it's still touching people? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha hecho que vidas sean cambiadas entonces y aún ahora? The main reason is because of who Jesus is. He is different. Lo principal es por quién es Jesús, porque Él es diferente a cualquier persona. Jesus was unlike anyone before him or since. Él ha sido totalmente diferente, antes de Él o después de Él no ha habido nadie como Él. And also because he was the creator who came to redeem the fallen human race. Y también porque Él es el Redentor que vino a redimir a la humanidad caída. He is the creator. Él es el creador. Yes. And because all of human history led up to this particular day. This is a very important event for all humankind. Y es porque todos los eventos históricos llevaron hasta este día tan importante, el más importante. Also because Jesus Christ, the Son of God, y también porque Jesucristo, el Hijo de Dios, he willingly volunteered to go to the cross in our place. Él voluntariamente aceptó ir a la cruz en nuestro lugar. So there is nothing more central and more important than the crucifixion of Jesus Christ and his resurrection, which we celebrate today. No hay nada más central e importante que la crucifixión de Jesús y la resurrección, que es lo que hoy celebramos. It is necessary to know these events, but it is also even more important to know why they happened. Es importante conocer esos eventos, pero también entender por qué sucedieron. Why they happened. ¿Por qué sucedió esto? Today we're going to, the title of my message is simply, you need to have a good conversation with Jesus. El título del mensaje es que necesitas tener una buena conversación con Jesús. Have you already had a good conversation with Jesus today? ¿Ya has hablado con Él hoy? ¿Has podido tener una buena conversación con Él hoy? He is alive. We said it many times. Él está vivo, lo decimos constantemente y por eso celebramos hoy. We need to speak with him. Es importante hablar con Él. He would like to speak with you. Y Él también quiere hablarte. In John 3, we see one of these wonderful conversations between Jesus and a person. In this case, is Nicodemus. En Juan 3 vemos una conversación con Jesús con un hombre llamado Nicodemo. And along this conversation, he was reminding him about this symbol, what happened in the Old Testament when the people of Israel were in the desert. Because of their disobedience, God was punishing them. And he sent a lot of snakes. But he gave orders to build a big snake with a pole. And when people would watch, oh yeah, that's true. Yes. Okay. So ya no me acuerdo. No, okay. No. No, okay. Not everything. Jesus was speaking with Nicodemus. Yes, I said that. Jesús hablaba con Nicodemo. And they were having a very important Estaban conversation teniendo una conversación muy importante about the most important thing in life, sobre lo más importante de la vida, which is to be born again. que es nacer de nuevo.
to be saved. el ser salvos. And Jesus reminded him about something that happened many years earlier Y Jesús le recordó de algo, un evento que pasó hace mucho tiempo with the people of Israel. The people of Israel were 40 years in the desert, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado 40 años en el desierto and they were punished because of the disobedience. y fueron castigados por su desobediencia. And God has sent some snakes who would bite them, Y Dios envió unas serpientes que les mordían, but Jesus is God. God is very merciful, and He wanted to give a solution to that problem. y Dios, siendo un Dios que como es tan misericordioso, dio una solución a eso. And He gave instructions to Moses to build this post with the shape of a snake as well. Y le dijo a Moisés que construyera un palo, bueno, sí, que tenía la forma de una serpiente And también. when people got bitten, Y la gente recibía picaduras ¿picaduras o morduras? las dos cosas están bien. De las serpientes, They would just have to look at that pole y and they would be healed. al ver ese palo con ese bastón en forma de serpiente, eran sanados. And he told them in advance. He didn't know what he was talking about, Nicodemus, but he said, Y Nicodemo dijo con antelación, él no sabía lo que estaba diciendo. Jesus told Nicodemus, Jesús le dijo a Nicodemo, in the same way that serpent had to be up and raised up, and the people that would see it would be healed, would be saved, in the same way the Son of God will be raised up, so that the people that would see Him would be saved. Jesús le dijo a Nicodemo, así mismo como ese bastón fue levantado y cualquiera que lo miraba era sanado, así será levantado el Hijo del Hombre y cualquiera que lo vea será salvo. He was talking about His crucifixion. Y él estaba hablando acerca de su propia Now crucifixión. we're going to read the following verses. Y vamos a leer los siguientes versículos en Juan 3, For God so loved the world that He gave His 16. only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesus came to this earth Jesús vino a esta tierra to save us, para salvarnos, to save us from our sin. para salvarnos de nuestro pecado. And now, Y ahora, because of Jesus, porque por causa de Jesús, because of He coming to earth and coming to save us, por Él haber venido a la tierra y habernos salvado, now the determining factor for all of us to be saved or to be condemned is the fact of believing in Him or refusing to believe in Him. ahora el factor determinante para ser salvos es creer en Él o por lo contrario negarnos a creer en Él. As a general rule, Como regla general, unless people agree on what the problem is, al menos que la gente se ponga de acuerdo en cuál es el problema, they will not be able to agree on its solution. no podrán estar de acuerdo en la solución. If we cannot agree on what we are saved from, we cannot agree on what salvation means. Si no podemos estar de acuerdo en cuál es el problema, por lo cual, o sea, ¿por qué necesitamos ser salvados? ¿De qué Entonces, necesitamos ser salvados? Entonces no podemos saber cómo vamos a ser This is salvados. very important. Y esto es muy importante. Jesus
wants us to understand this because this is very, very important. Jesús quiere que entendamos esto porque es realmente importante. Many people think that the problem of humankind is the fact that we are in a very solitary place in the midst of the universe. We have the sense of being alone in the universe. Muchas personas piensan que el problema es que estamos como que nos sentimos solos en medio del universo, como que estamos aquí en el centro del universo sin nadie más alrededor. Some people believe that the problem of humankind is our lack of self-worth, low self-esteem. Algunos piensan que el problema del ser humano es su falta de autoestima. And some people emphasize the economic injustices in the world as the most important problem of all. Y otros enfatizan que el problema más importante es Las injusticias. las injusticias económicas que hay en el mundo. God, Jesus, and the gospel are interested in all of those things, of course. Y Dios está interesado en cada una de esas cosas, por supuesto, y el Evangelio lo dice. But we need to realize that our problem, our essential problem, our personal problem, and our problem as humankind, Pero tenemos que darnos cuenta que nuestro problema de raíz, nuestro problema esencial, el problema de la humanidad is sin. Es el pecado. Is our rebellion against God. Es nuestra rebelión en contra de Dios. It's this fascination with idolatry of us human beings. Es la fascinación con la idolatría que tenemos los seres humanos. It's this grotesque way in which we remove God from His place as God. Es esa forma grotesca en que quitamos a Dios de su lugar de Dios y ponemos otra cosa. It's the way we become the center of the universe. Es la manera en que nosotros nos hacemos el centro del universo. Some people say, well, I'm looking for a God in whom I can believe. Algunos dicen, estoy buscando un Dios en quien pueda creer. And that's tragic and that's foolish. Y eso es trágico, pero también es sin sentido. It presupposes that I am the highest criterion, the primordial goal. Y eso nos pone a nosotros como si fuéramos el criterio principal, la meta principal, el yo. But I think the real question that all of us should ask is, what kind of God exists? Who is the true God? Y creo que muchos se preguntan y nosotros preguntamos a veces, ¿quién es el Dios verdadero? When we fall into idolatry and we become the God for ourselves, cuando caemos en idolatría y nos convertimos en Dios para nosotros mismos, it is not only tragic, but we are destroying ourselves. No solamente es trágico por la situación, pero también nos estamos destruyendo a nosotros mismos. It is abominable, it is disgusting to God. Y es abominable y Dios lo repulsa. And God wants to save us from that. Y Dios nos quiere salvar de eso. So in another way, I would like to say that the point is that unless we see how lost we human beings are in our rebellion against God, it is very difficult to make sense of the gospel. Y nos damos cuenta que al menos que entendamos cuál es nuestro problema como seres humanos, que es el pecado, el Evangelio no tiene mucho sentido. So, have you already had a good conversation with Jesus? Así que, ¿has tenido ya una buena conversación con Jesús? Yes, we know that Jesus was crucified, and we like crosses. Es verdad que Jesús fue crucificado y nos gustan las cruces. They remind us of this very, very, very important event that took place almost 2,000 years ago. Nos recuerdan de este evento tan importante que tuvo lugar hace 2000 años. But we need to remember the cross and to go back to the cross many times in our lives. Pero tenemos que recordar la cruz y volver a la cruz muchas veces en nuestra vida. We need to come back to our senses. Tenemos que volver a recapacitar. We need to come back to Jesus. Volver a Jesús. We need Jesus. Necesitamos a Jesús. I would like to sing a song Él va a cantar una canción that says, I come to the cross. que habla acerca de de venir a la cruz.
Maybe some of you know this song. Do you know it? You can sing along. Quizá algunos conocéis esta canción. Si la conocéis, podéis cantar conmigo. I come to the cross seeking mercy and grace. I come to the cross where you died in my place. Out of my weakness I need to your strength. Jesus, I come to the cross. Your arms are open, you call me by name. You welcome this child that was lost. You paid the price for my guilt and my shame. Jesus, I come. Jesus, I come. Jesus, I come to the cross. Yo vengo a la cruz donde la vida está. Yo vengo a la cruz donde moriste por mí. Dejo en tus manos mi debilidad. Cristo, yo vengo a la cruz. Tú me has salvado, me has dado tu amor, me has hecho un hijo de Dios. Con sangre cambiaste mi culpa en perdón. Cristo, yo vengo, Cristo, yo vengo, Cristo, y yo vengo a la cruz. Jesus, I come, Jesus, I come, Jesus, I come to the cross. Sing with me. Jesus, I come, Jesus, I come, Jesus, I come to the cross. Jesus, I come, Jesus, I come, Jesus, I come to the cross. In Spanish? Cristo, yo vengo, Cristo, yo vengo, Cristo, yo vengo a la cruz. Cristo, yo vengo, Cristo, yo vengo, Cristo, yo vengo a la cruz. Cristo, yo vengo, Cristo, yo vengo, Cristo, yo vengo a la cruz. We should never forget about the cross. No debemos nunca olvidar la cruz. And we should always come back to it. Y siempre debemos volver a ella. Because we need forgiveness. Porque necesitamos perdón. Not only once, No solamente una vez, but every day of our lives. pero cada día de nuestras We vidas. need the grace of God. Necesitamos la gracia de We need the Dios. grace that Jesus imparts us Necesitamos la gracia que Dios nos imparte every day. cada día. Today is Easter, Hoy es el domingo de and resurrección. the resurrection, all the resurrection. La resurrección. Oh, la resurrección. We're going to read, I would like to the normal passage of the Bible today is Jesus' resurrection, isn't it? El pasaje normal de un domingo de Pascua es el pasaje de la resurrección de That's Jesús, what ¿verdad? we are celebrating, isn't it? Porque estamos celebrando la resurrección, Today ¿verdad? I would like to speak about another resurrection. Pero hoy quiero hablar acerca de The otra The resurrección. resurrection of a man called Lazarus. La resurrección de un hombre llamado Lázaro, Oh, he was a good friend of Jesus, by the way. que por cierto fue muy amigo de Jesús. They had good conversations together. Y ellos tenían buenas conversaciones juntos. He and his two sisters, Martha and Mary, they got very good friends. Él y sus dos hermanas, Marta y María, eran muy buenos amigos. We read this in John chapter 11. Y leemos esto en
Juan capítulo 11, verse 1 says, en el versículo 1 dice: Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Estaba en... No, es solo un versículo. Okay. Just verse 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. So what happened is that Lazarus got sick. Y lo que pasó fue que Lázaro se enfermó. We don't know what sickness, but it was a very serious sickness. No sabemos de qué, pero sabemos que era grave. And they announced Jesus that he was sick. Y fueron a llamar a Jesús para decirle que estaba But he didn't enfermo. go there right away. He tarried in the place where he was. Pero Jesús no fue corriendo en ese momento, sino que se quedó donde estaba. And when he got there, he was already dead. He had already died. For 4 days he had been dead. Y cuando finalmente Jesús llegó, ahí donde estaba Lázaro, él ya había muerto. De hecho, llevaba 4 días muerto. We read this in the following verses. Lo vemos en el versículo Yes, 24. Yes, 24. Yes, thank you. First of all, it was Martha the one that ran to see Jesus. Cuando Marta fue la que cuando vio a Jesús venir fue corriendo hacia él. And she said to Jesus the same thing that Mary said to Jesus. Y ella le dijo a Jesús las mismas cosas que le dijo María. Oh, Jesus, if you had been here, Lazarus would be alive. Le dijo Jesús, si tú hubieras estado aquí, Lázaro estaría vivo todavía. And they start speaking, and Jesus starts consoling and bringing hope to his friend Martha, saying, hey, he's going to be alive. He's going to be alive. Y Jesús empieza a consolar a su amiga Marta y le dice, no te preocupes, va a vivir. And she said, oh yes, I know. In the resurrection of the dead, he will rise up, right? He will be resurrected. Y ella dijo, sí, yo sé que él vivirá cuando resuciten los The muertos. people of Israel believed, for the most part, because some of them did not believe, but most of them believed in the resurrection. Y la mayoría de las personas del pueblo de Israel, porque no todos, creían en la resurrección de los muertos. But in these verses, Jesus speaks, this is Martha saying, Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Marta le dijo, yo sé que él resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Today is Easter Day. We celebrate the resurrection of Jesus Christ. Hoy es el día de Pascua, celebramos la resurrección de Jesús. But I thought that it was good to remember that He Himself, He is the resurrection and the life. Yo quería que recordáramos que Él mismo es la resurrección y la vida. He holds in Himself the power of resurrection. En Él está el poder de la resurrección. Even when He died, do you know what happened on the cross? Do you remember that some of the people that were dead, they rose again? That was incredible. The power of Jesus. Como sabéis que cuando Jesús resucitó, No. cuando Jesús fue crucificado y murió, incluso algunas tumbas se abrieron y salieron, y se levantaron de la muerte. Yes, and Jesus rose people up from the dead, and Lazarus was just one of them. Y Jesús resucitó a varias personas de la muerte y Lázaro es una de ellas. And did you know that Jesus, when He gave instruction and power and authority to His disciples, one of the things that He said was, rise up the dead. Y Jesús, cuando habló a sus discípulos, una de las cosas que dijo fue ir y resucitar muertos. Yes, heal the sick. Dijo, sí, sanad enfermos, And also raise the dead. pero también Rise resucitad the dead. muertos. And so that is a fact. Resurrection is a fact. La resurrección es un hecho. Jesus still rises up people that are dead.
Jesús todavía resucita personas que están muertas. Have you ever beheld a resurrection? ¿Alguien ha visto alguna vez una resurrección? No, it doesn't happen every day, right? No es algo que pasa todos los días, Maybe it ¿verdad? happens every day. Maybe it happens every day. O quizás sí, pasa todos los días. I know that God has the power to do it. Porque sé que Dios tiene el poder para hacerlo. Some of the teachers in the people of Israel, they had to believe, some of them, Algunos de los maestros de la ley en el pueblo de Israel, algunos de ellos, they thought that the soul, after one person dies, the soul floats over the body of the deceased person for 3 days. piensan que el alma de la persona muerta está rondando el cuerpo durante 3 días. But after they see that the person does not look as he used to look, like this decay process starts, they give up. Y piensan que, o sea, y es solamente una creencia humana, pero cuando el espíritu ve o el alma ve que esa persona ya no tiene la misma forma que tenía, entonces finalmente lo abandonan. So some of the Jewish people, they still have this hope that maybe Lazarus would rise again, but not on the 4th day after he's dead. Entonces esto lo explicamos porque en ese tiempo los judíos creían que hasta después del 3er día había todavía esperanza de que una persona pudiera volver a la vida. But the corpse of Lazarus had started to decompose. Pero Lázaro llevaba 4 días y su cuerpo ya había empezado el proceso de descomposición. That is when Jesus tells the people to get Lazarus out. They said, wow, Y es how's it possible? ese 4.º día que Jesús llega y les dice, abrid la tumba y sacad a Lázaro. Y ellos dicen, ¿cómo? Esto no es He posible. must be smelling horrible, stinking. Porque si abrimos esa tumba va a haber un olor horrible. But Jesus was not making a mistake. Pero Jesús no se estaba equivocando. Let's read the following verses. Vamos a please. leer los siguientes versículos. This is when Jesus encounters the other sister, Mary. Este es cuando Jesús se encuentra con la otra hermana, María. Mary had stayed at home. She was really struck by sadness. But suddenly she also stood up and ran to see Jesus. María estaba también muy triste por la muerte de su hermano y después de un tiempo, ella se había quedado en casa y después de un tiempo fue también a encontrarse con Jesús. And we're going to see the reaction of Jesus. Y vamos a ver la reacción de Jesús. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. And he said, "Where have you laid him?" They said to him, "Lord, come and see." Jesus wept. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ven. Jesús lloró. This is the shortest verse in the Bible, by the way, only 2 words. Jesus Este es wept. el versículo más corto de la Biblia. It's Jesús lloró. easy to remember. John 11:35, Jesus wept. Es fácil de recordar, Juan 11:35, Jesús lloró. And I think it's so meaningful to remember that Jesus also wept. Creo que es muy importante recordar que Jesús también murió. And I think it's curious to see that in some translations it says that he was deeply saddened, and in other translations it says that he was mad, he was outraged. Y es interesante porque en las diferentes versiones, algunas dicen que él estaba estremecido
estaba acongojado, y en otras dice que él estaba enfadado. Let's go back. Let's see what this version. This is a new King James version, by the way. Vamos a ver la versión. This is the New King James. Esta es la Reina Valera. And the New King, the previous ones. Jesus. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews who came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled. He groaned in the spirit. En esta versión en inglés dice que él clamó en su espíritu y estaba turbado. It's in Spanish there. It says to metido en el espíritu. So he groaned in the spirit and was troubled. This is how Jesus reacted. Él se conmovió en espíritu y estaba conmovido. Esto es como él reaccionó. Jesus cried not only because his friend, his dear friend Lazarus had died. Jesús lloró no solamente porque su querido amigo Lázaro había muerto, but he also cried, he wept because of the indignation that he felt, because death is horrible. y él también lloró de rabia porque la muerte es horrible, es terrible. Jesus didn't like the death of his friend. Jesús no estaba contento con la muerte de su amigo. Sometimes we try to say that it can be nice, death, but it's horrible. Death itself is ugly. A veces queremos decir que la muerte es algo, que no es tan terrible, pero realmente es horrible. Death is tough. La muerte es dura. And we need to understand that it is the result of sin. Y tenemos que recordar que es el resultado del pecado. Death itself is in essence, la muerte en sí misma es la esencia. Es en esencia God's insistence to limit human pride and arrogance. La manera en que Dios limita la arrogancia y el orgullo del ser humano. It is the judicial response to our twisted rebellion. Es el juicio que Dios impone a nuestra rebelión. Yes, we need to remember this. Tenemos que recordar esto. The death entered into the world because of sin. Que el pecado entró en el mundo. La muerte entró en el mundo por el pecado. Because of disobedience. Por la desobediencia. And again we need to remember what is the real problem here. Y nuevamente tenemos que recordar cuál es el problema real aquí. The real problem here is the sin. El problema real aquí es el pecado. And the fact that the wages of sin is death. Y el hecho de que la paga del pecado es la muerte. And the solution here, the good news here is Jesus Christ. Y la solución y las buenas nuevas son Jesucristo. Who took upon himself and he bore our sins on the cross for us. Que él mismo decidió tomar nuestros pecados en la cruz sobre él. And if we repent from our sins, y que si nos arrepentimos de nuestros if we pecados, put our faith in Jesus Christ and in him alone, si ponemos nuestra fe en Jesús y solo en él, we will be saved. Seremos salvados. Isn't it wonderful? ¿No es maravilloso? We will be saved now. Seremos salvos ahora. And even if we die, y aunque muramos, we know sabemos that Jesus, que Jesús, our Lord, nuestro Señor, is the resurrection and the life. Es la resurrección y la vida. And he who lives, y el que vive, and he who believes, y aquel que cree, even if he dies, aunque muera, he or she will live forever. Vivirá para siempre. Aren't you happy? ¿No te alegras? I am happy. Yo sí. Yesterday, I lost one of my cousins. Perdí a una de mis primas. She had a very long and horrible disease, and yesterday she died. Y tenía una enfermedad larga y dura y difícil, y ayer murió. My cousin Loli. Su prima Loli. And what a wonderful day
I say this with respect. Y digo esto con respeto, What a wonderful day to bury her. que hoy es un día maravilloso para enterrarla, Easter Day, el domingo de Easter resurrección. Sunday. Domingo de It is a resurrección. wonderful day if you have hope in Jesus. Es un día maravilloso si tienes esperanza en Jesús. If you have given your life to Jesus. Si has dado tu vida a Jesús. But Pero Jesus wept. Jesús lloró. In spite of the fact that He is the resurrection and the life, A pesar de que Él es la resurrección y la vida, in spite of the fact that we will rise up with Jesus, a pesar de que resucitaremos con Jesús, death is an enemy. la muerte es un enemigo. And Jesus came also to defeat death. Y Jesús vino también para derribar y destruir la muerte, para vencer a la muerte. So Jesus understands us. Así que Jesús nos entiende. He is with us in our sorrow. Él está con nosotros en nuestro dolor. Some people say that if Jesus had not specified the name Lazarus when He said, Lazarus, come out, all the tombs in Jerusalem would have been opened. Algunas personas piensan que si Él no hubiera especificado Lázaro, sal fuera, hubieran salido todas las tumbas, o sea, las personas que estaban en las tumbas en Jerusalén en ese tiempo. Let's read what happened afterwards. Vamos a ver lo que sucedió después. Now, when He had said these things, He cried with a loud voice, Lazarus, come forth! And he who had died came out, bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Now, when He has said these things, He cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Oh, well, that was the beginning. Yes, sorry. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. So he who had died came out, bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. Can you imagine? Can you imagine? ¿Te puedes imaginar? That must El que have había been- muerto salió, atadas las manos y los pies, envuelto. I mean, already the fact that he rose, having been dead for 4 days, that's a huge miracle. Ya el milagro era tremendo, que él había, después de 4 días de muerto, había resucitado. But to see him with all of those things in his hands and his feet and his head, that must have been impressive. Pero también tenía que haber sido impresionante ver las manos atadas y los pies y la cabeza. Well, we know that Jesus one day, he's going to say, when he comes back, he's going to say again, come out. Y sabemos que Jesús cuando vuelva va a decir también, salid fuera. And everyone that have died is going to rise again. Y Is going to todos los que- experience resurrection. Todos los que habremos muerto, experimentaremos resurrección. Some will come out to the resurrection of life, Algunos saldrán a la resurrección de la vida and some to the resurrection of the dead. y otros a la resurrección de la muerte. The one who shouted, Lazarus, come out, El que gritó, Lázaro, sal fuera, will shout again, gritará también and the tombs will open. y las tumbas se abrirán, No doubt about it. sin lugar a duda. Jesus died on the cross Jesús murió en la cruz so that you believe in him, para que puedas creer en Él, so that you repent from your sins, para que puedas arrepentirte de tus and make pecados him the Lord of your life, y hacerle el Señor de tu vida, a Savior el Salvador of your life, de tu vida, so that you can have abundant life here on earth, para tener vida abundante aquí en la tierra and you can experience
eternal life y vida eterna después de la muerte with Him. con Él. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for the wonderful gift of your Son, Jesus Christ. te damos muchas gracias por el regalo de la vida de tu Hijo Jesus, Jesús. thank you for your obedience, Jesús, gracias por tu obediencia from the beginning to the end. de principio a fin. Thank you for dying your life for us Gracias on the cross. por haber dado tu vida en la cruz por nosotros. Thank you for your great sacrifice. Gracias por ese sacrificio tan grande. And thank you, Lord, for the fact that you are the resurrection and the life. Y gracias, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. And we can resurrect with you Y vamos a resucitar contigo. unto life. Y tendremos vida eterna. We will have life because we have known you. Tendremos vida eterna porque te conocemos. In Jesus' name. Gracias, Jesús. Amen. Amén. Now we're going to stand up Vamos a ponernos de pie and sing to the Lord. y alabar al Señor juntos. Praise the Lord together. Yes. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. The hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Cast your fear and voice upon me. Maybe this God has come down. Mientras presión tu perdonaste, nada nos separará. Cuántas noches sin nombres, cuántas noches sin nombres, el nombre de Jesús vive. Cuántas noches sin nombres, nada se iguala a él. Cuántas noches sin nombres, no hay otro nombre. Cuántas noches sin nombres, no hay otro nombre.
example, Julia just told me something that I think that the Lord moved her to say what she said. Could you please come and say it? Dios ha movido a Julia a decir algo y me ha parecido oportuno que lo diga. Even though I'm a Christian, Aunque soy cristiana, I struggle sometimes with some things. yo lucho a veces con ciertas cosas. And I was just, as Pastor was speaking about Jesus saying, Lazarus, come out. Y cuando el pastor estaba refiriéndose cuando Jesús dijo, Lázaro, sal, He told the people, the disciples, to unbind them, let them loose. él dio instrucciones a sus discípulos para que le ayudaran a deshacerse de todas esas vendas. So sometimes we need help Así que también nosotros a veces necesitamos ayuda in order to get rid of things that are binding us. para poder deshacernos de esas cosas que nos están atando. So I just want to say that the pastoral team are here to pray with you. Así que quería que supierais que el grupo pastoral, el equipo pastoral se quedará aquí para orar por vosotros. If you think that something is holding you back from having that wonderful relationship with Jesus that I have struggled with as well. Si sientes que hay cosas que te están impidiendo tener esta relación maravillosas con Jesús, porque yo también a veces lucho con cosas. Gracias, Miriam. Absolutely. So we're going to have this time, but now we're going to dismiss with a blessing. Aquí estaremos para orar si necesitáis, pero vamos a dar la bendición final. Let's just remember Recordemos that in Revelation it says that we will always contemplate the sufferings of Jesus Christ, the killing of our Lord Jesus Christ. que siempre, en Apocalipsis dice que siempre contemplaremos los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. And we will say forever and ever, worthy is the Lamb who was slain. Y por siempre diremos, bendito es el Dios que fue crucificado. Worthy is the Lamb who was slain. El Cordero Digno es el Cordero que fue inmolado. inmolado. Yes. So let's remember that this doesn't stop today in Easter Sunday. Recordar que aquí no termina todo en el domingo de resurrección. Let's keep going back to the cross. Volvamos a la cruz To give thanks to the Lord for His salvation. para darle gracias por su salvación, To receive the grace that we need. para recibir la gracia que May the necesitamos. blessing of the Most High God, Que la bendición del Dios the Todopoderoso, Father, el Padre, the Son, el Hijo and the Holy y el Spirit Espíritu be Santo with you all esté con todos vosotros today hoy and all this week. y toda esta semana. God bless you. Dios os bendiga, Love one another. amaos unos a otros. And we are here to pray for you if you Estamos desire aquí so. para orar por vosotros. Yes. Death could not hold you.